para el que está comenzando en los caminos del Señor, sino también para quienes llevamos varios años en este peregrinaje de la vida cristiana. Ahora confiamos en Cristo, ya no nos identificamos con Adán, ahora estamos identificados con Cristo. Hemos sido bautizados, introducidos en el cuerpo de los creyentes y pertenecemos al Señor de este cuerpo. Vemos a Cristo de una manera diferente, vemos a las personas sin Cristo que necesitan de un Salvador, como ovejas que necesitan de un pastor. Por lo tanto, como cristianos, debemos proclamar este amor a los demás. En el versículo 16, el apóstol Pablo nos menciona que ya no pensemos de nadie según los criterios de este mundo. Cristo murió por todos, indiferentemente del nivel que ocupen en la sociedad. Es decir, todos los miembros de la raza humana somos pecadores delante de Dios. La única solución para todos es aceptar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto, hermano, que somos embajadores en nombre de Cristo, cuyo ministerio consiste en la reconciliación. Dios te hizo una nueva creación al enviar a su Hijo para transformarte y reconciliarte en Cristo. Dios reconcilió al mundo consigo mismo, no solo un aspecto del mundo, sino a todo el mundo. Y a los que somos seguidores de Cristo se nos manda que realicemos este ministerio. Si no comprendemos los males de este mundo, no podremos ser embajadores. Así como un embajador no puede representar con eficacia a un país frente a otro sin saber qué está ocurriendo en los dos, es por esto que debemos amar a las personas y trabajar para su beneficio en vez de juzgarlas. Por lo tanto, somos embajadores, rogando en nombre de Cristo que el mundo se reconcilie con Dios. El ministerio de la reconciliación es el encargado de proclamar el Evangelio, el llamado de Dios a los seres humanos perdidos para que vengan a Dios con todos sus pecados, cargas, problemas, con el fin de ser reconciliados con Cristo. Es por esto, estimado hermano, que somos llamados a ser embajadores del Señor Jesucristo. Seguir a Cristo significa abandonar el reino de uno mismo y el reino del mundo y ser leal al reino de Dios. Significa también que nuestro hogar es el cielo, no esta tierra. Nuestra responsabilidad es contarle a los demás las buenas nuevas para que también puedan unirse al reino de Dios. Somos agentes que traen reconciliación. Cuando salimos al trabajo, debemos ser ministros de esta reconciliación entre Dios y las personas, evangelismo y discipulado entre las personas en la resolución de conflictos y ser semillas de la creación, que requiere que permanezcamos en constante comunión con Cristo. Además, al ser reconciliados, somos justificados por medio de Cristo. Cuando te conviertes al cristianismo, comprendes que Jesucristo tomó tu lugar y murió por ti en la cruz. Todos tus pecados fueron puestos sobre Jesucristo y murió en tu lugar. En esa gran transacción, Cristo tomó todos tus pecados, la culpa, y recibió su justicia como posición eterna en Cristo. El apóstol Pedro también hizo énfasis cuando escribió en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, asimismo Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estimado hermano, cualquiera sea la condición en la que te encuentres, ¿qué estás haciendo para comunicar este mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Este es el mensaje que el mundo desea escuchar de ti. El mundo ha sido reconciliado con respecto a Cristo, pero las personas tendrán que cambiar de camino, tendrán que volverse a Él por la fe, por lo tanto debemos difundir esta invitación. También recordarte que somos embajadores de Cristo, estamos en un país extranjero. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos embajadores de la ley ni de una religión, somos embajadores de Cristo. Este es un título glorioso, que no puedes aspirar jamás en la vida a ser algo más importante y más glorioso que ser un embajador de Cristo.
Como embajadores, un día, al igual como lo hace un embajador de un país, daremos cuenta ante nuestro rey por la gestión de nuestra comisión, por la fidelidad de su llamado. Para Dios sea siempre toda la honra y la gloria, y para mí su misericordia. Amén. A ver, muchas gracias, hermana Miriam, por su sermón basado en Segunda de Corintios. Bien, vamos a ver lo que estuvimos analizando, la última clase. Uy, sigue el internet inestable, esperemos que no se corte. No sé si la imagen estará llegando para allá. Vamos a ver, si se corta es porque ya no hay más señal. El apóstol Pablo se dirigió a los corintios con franqueza, nos dice en la epístola a los corintios, no les ha negado su afecto, les habló como sus hijos. El apóstol Pablo les manda a los corintios no formar yunta con los incrédulos, no os unáis a yugo desigual. Estuvimos analizando también el contexto a qué se refería o a qué aludía esa expresión no os unáis a yugo desigual. A la alianza con los incrédulos, pero principalmente con los idólatras, porque los cristianos estaban participando de Corintios en los cultos idolátricos, estaban interviniendo en todas las prácticas de los cultos idolátricos. También que se purifiquen de todo lo que practica la idolatría, de exteriormente, de carne y también de espíritu, debía limpiarse. ¿De qué manera se destacó la generosidad de los macedonios? Ellos dieron, a pesar de su extrema pobreza, dieron espontáneamente, dieron más de lo que podían dar, consideraron que es un privilegio servir a los santos, hicieron mucho más de lo que los apóstoles esperaban. El, los delegados de estos fondos tenían que reunir ciertos requisitos. Entre estos, tenían que tener el deseo de ayudar, aceptar la invitación con entusiasmo y también de su propia voluntad, gozan de buen testimonio de parte de las congregaciones cristianas, fueron elegidos por las iglesias, desean glorificar a Dios, cuidadosos para evitar críticas, han tratado de hacer lo correcto, siempre están dispuestos a ayudar y honran a Jesucristo. Esas son las cualidades que debían reunir aquellas personas que se iban a encargar de los fondos, recolectar los fondos para ayudar a los santos que se encontraban en Jerusalén. En esta ocasión, que es la última clase ya y finalizamos Epístolas Paulinas 1, estaremos viendo los resultados del ser generoso. También quién fue el primero en predicarle el Evangelio a los Corintios y de qué el apóstol Pablo hace alarde o se jacta. Y también qué hace Pablo con respecto al aguijón en su carne. Todo eso es lo que vamos a ver en esta clase con la ayuda del Señor y ya. No falta nadie más que dé su sermón, ¿verdad, hermano? No hay ninguno atrasado. Todos ya dieron su disertación y su sermón, que yo recuerde. Bueno, si hay alguien que no le falta dar su sermón, lo tiene listo, me lo comenta, pero parece que ya todos trabajaron con su sermón. Muy bien. Aquí estamos viendo esta. Aquí estamos en Segunda Corintios, entonces. Ahí está. Al final, hermanos y hermanas, cuando terminemos, ahí activan sus cámaras para tener la última fotografía del año, de los estudiantes online del día martes, para promocionar el Instituto Biblio, subirlo al archivo del recuerdo, a Facebook también compartirlo con los hermanos. En el capítulo 9 verso 6 al verso 15 estamos de segunda a los Corintios. Capítulo 6, perdón, del 9, verso del 6 al verso 15. Mi pastor Marco, por favor, vamos a darle lectura a esa sección del pasaje bíblico.
mi pastor Marcos. Oh, oh, Sí, vol- volví otra vez. Yo me había quedado. te había quedado pegado. ¿Qué pasa, Jeremy, Pablito? eh, capítulo 9 verso del 6 al verso. Era. A ver, aquí un momento. Yo dije, mi pastor Marco, el que no tiene señal, dije yo. Era yo el que no tenía señal. Ahí está. Ahí el El, 15. del 6 al 15 por favor, mi pastor. Amén. Leo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Muchas gracias, mi pastor Marcos. Los pasajes que precedían esta sección de la Biblia era la ofrenda para los santos de Jerusalén. El apóstol Pablo presenta como ejemplo a los macedonios para persuadir y estimular también y animar a los santos de Corintios para que ellos pudiesen dar. Apela a la generosidad, al amor de los corintios, porque ellos fueron los primeros en dar. Y después presenta los resultados de aquellas personas que dan para ayudar a los santos que están pasando en necesidad. Porque se puede aplicar para cualquier ofrenda o ayuda que se requiera en todas las iglesias. Nadie saldrá perdiendo por ser generoso, dice el apóstol Pablo. Le dice a la iglesia de Corintios y a los corintios y en ellos a toda la iglesia de todos los tiempos. Porque estas enseñanzas o estos principios son de aplicación universal, por lo tanto encierra o reviste carácter normativo. ¿Qué significa esto? Que no es circunstancial, sino que es aplicable para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque se repite en más de una sola ocasión. Como sabemos que alguna enseñanza encierra carácter normativo que debe ser aplicado en todos los contextos y a través de todos los tiempos cuando se repite en más de una ocasión. Estas enseñanzas, estos principios que encontramos acá en Corintios, se repiten en otras secciones de la palabra de Dios. El dar a los santos, por ejemplo, de, de buena voluntad, con agradecimiento, con generosidad. Nadie saldrá perdiendo, nos dice el apóstol Pablo, aquel que es generoso, porque será rico en amor, nos dice el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Será rico en amor, porque Dios expresará su amor hacia aquel que da con alegría. ¿Qué más? Será rico para con los amigos, será rico en amigos, porque el que quiera ser amigo debe ser amigo. Hay algunos que tienen amigos, muchos amigos. Tienen esa habilidad de hacer muchos amigos. Y acá una de las formas de ser amigo, nos dice el pasaje bíblico, es ayudar económicamente a aquellos que están pasando por necesidades. Es una forma de hacer amigos. Nos dice el verso 14, será rico en amor, Dios le amará, porque Dios ama al dador alegre. Será rico en amigos, es decir, aquel que ayuda a una persona se convierte en amigo. Porque eso es lo que hacen los amigos, ayudan mutuamente. Será rico en ayuda también, el verso 11.
y para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Era rico entonces en ayuda. Dios le va a dar más todavía para que siga ayudando más a los creyentes. Será rico para con Dios, también lo dice el verso 11. Será rico para con Dios. No perderá nada aquel que es generoso para la obra de Dios, para el ministerio. Será rico en amor, será rico en amigos, será rico en ayuda, será rico para con Dios. En la misión ocurre del mismo modo. Algunas iglesias tienen miedo de enviar misioneros porque los misioneros son aquellos que participan activamente en la iglesia, son muy colaboradores en la iglesia. Se van a ir a otro país, entonces van a perder un obrero en una congregación. Pero no los pierde, porque la experiencia de las iglesias que sostienen a los misioneros del mundo es que Dios suple el doble. Si hay un personal de la iglesia que se ha ido, que participaba activamente, era muy colaborativo en una congregación, Dios lo suple el doble. 2 personas más llegan a colaborar. También con respecto a los recursos económicos, porque la iglesia tiene que colaborar económicamente para sustentar al misionero en el mundo. Hay ciertos temores de que los recursos se van a canalizar, ya no van a quedar concentrados en la congregación, sino que se van a canalizar para el extranjero, para otras partes. Tampoco hay que preocuparse de eso, porque Dios suple también con los recursos económicos. Nunca se van a empobrecer, nunca van a perder recursos humanos aquellas personas que sostienen a los misioneros. También ocurre acá lo mismo con las personas o los hermanos que son generosos. No saldrán nunca perdiendo, serán ricos en lo que menciona el texto bíblico. En amor, en amigo, en ayuda y para con Dios. La persona que es generosa hace algo también por los demás. Alivia las necesidades de los demás. Eso es lo que hace por los demás. Los santos de Jerusalén han sido empobrecidos por diversas razones. Acá alivia sus necesidades. Restablece la confianza en su semejante, también lo describe el verso 13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos. Restablece la confianza a sus semejantes y le hacen dar gracias a Dios a aquellas personas que reciben las donaciones que provienen de distintas iglesias. No solamente hace algo por los demás, sino que también hace algo por nosotros. Autentica nuestra profesión cristiana, lo señala el verso 13. Una de las formas para saber si es un verdadero creyente y se ha convertido totalmente es porque comienza a hacer obras de caridad. Obra de caridad se refiere a ayuda económica o ayuda a hacer obra social. Eso, hacer obra social. Demostrar por medio de las obras que se es un creyente. Y también nos hace acreedores al amor de Dios y a las oraciones de otros. Esto es lo que describe el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Nos hace acreedores del amor de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Y aquellas personas que recibieron los donativos van a orar a favor de los corintios, los hermanos de Jerusalén. Bueno, no van a orar solamente por los corintios, sino que también por los macedonios, los corintios, los de Galacia y los de Roma también. Y hace algo por Dios. Le agradecen y le glorifican en el verso 13. Todo eso es lo que ocurre gracias a la generosidad de una congregación. Empezamos a esta parte de esta sección de estos capítulos. Vamos a leer el capítulo 10 ahora, el verso 1 al verso 6. Por favor, hermana Danay. Capítulo 10, verso del 1 al 6. Capítulo 10, del 1 al 6. Dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muchas gracias, hermana Dai. En esta sección, al apóstol Pablo se le estaba criticando, se le estaba haciendo una crítica. Aquí nos dice el pasaje bíblico, una de las críticas se le plantea al apóstol Pablo, que la timidez es acá la Reina Valera dice, soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. En las versiones actualizadas de la Biblia lo traduce de este modo: aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Esas son las acusaciones, al parecer, que le estaban planteando al apóstol Pablo a aquellos que contradecían o quieren desestabilizar la autoridad del apóstol Pablo en esta congregación. Cuando está ausente y aquí no está dando la cara, se muestra valiente. Pero cuando está presente y nosotros le damos la cara, entonces se comporta con mayor timidez. De eso le estaban acusando al apóstol Pablo, un grupo dentro de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo hace una apelación a esta congregación con la finalidad de no ser duros y atrevidos con ellos. Ya en carta, hay una tercera carta que había escrito el apóstol Pablo con muchas lágrimas. Le habló de manera muy fuerte, muy violenta y agresiva, pero lo llevó finalmente al arrepentimiento, según Dios, a la tristeza, según Dios, para el arrepentimiento. También para destruir los argumentos que están en contra del apóstol y su mensaje. Eso es lo que nos comenta en el verso 4. Tratando de defenderse frente a aquellos que le están acusando. Y para asegurarse que los corintios reconozcan nuevamente la autoridad de Pablo y la veracidad del evangelio que el apóstol Pablo predica. En toda esta sección el apóstol Pablo se está presentando una defensa frente a aquellos que lo están cuestionando. El apóstol Pablo ruega en el verso 1 por la mansedumbre y la ternura de Jesucristo. ¿A qué se refiere la mansedumbre? Algunos han definido la mansedumbre como la cualidad de la persona que controla su indignación, de tal manera que se indigna cuando debe y nunca se indigna cuando no debe. A eso se refiere la mansedumbre, que puede controlar su indignación. Cuando no debe, no se indigna, y cuando debe, sí, se indigna. Esto presenta la imagen de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, algún episodio donde el Señor Jesucristo se caracteriza por ser manso y humilde de corazón? Porque Él lo dijo en una sección. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Habla acerca de su mansedumbre. Acá está el apóstol Pablo diciendo, por la mansedumbre de Cristo. Es decir, puede controlar su indignación. Cuando debe, la manifiesta, y cuando no debe, la controla. ¿Me podrían indicar algún episodio donde Cristo manifiesta su indignación? Con los mercaderes en el templo. Esa es una excepción, ¿eh? Con los mercaderes en el templo. Extraordinario lo que hizo el Señor. Escandaloso para un incrédulo que no entiende lo que estaba ocurriendo allí. Un tío me comentaba, no, pero como eso, en la película solamente, no leyendo la Biblia, pero cómo el Señor Jesucristo puede haberse comportado así. Yo creo que están mintiendo, decía mi tío. Qué incrédulo, todavía no se convierte al Señor. Yo creo que están inventando esto de Jesucristo. Tenía otra imagen de Jesús. Pero a eso se refiere la mansedumbre, de ser capaz de controlar su indignación, tiene dominio propio.
Cuando corresponde manifiesta su indignación y cuando no, la logra controlar. Maravilloso las características de Jesucristo. La meta de todos los creyentes también, la mansedumbre. En nuestras oraciones debemos orar que el Señor nos dé mansedumbre. ¿Y qué más? La ternura de Cristo. Bueno, estamos hablando primero de la mansedumbre. Aquí el término de la mansedumbre describe a la persona que no se enfurece cuando se le inflige algún daño personal. ¿Habrá algún personaje bíblico, hermanos, aparte de Cristo, que, que no pide venganza o no se enfurece cuando le están haciendo daño físico y lo están matando, lo van a matar? ¿Eh? ¿Algún personaje bíblico, alguna persona bíblica del Nuevo Testamento? Esteban, Esteban, cuando, sí, cuando lo estaban enjuiciando. perfecto, la oración de Esteban, maravilloso. ¿Eh? Señor, no le tomes en cuenta este pecado, le dijo al Señor. No le tomes en cuenta este pecado. La oración de nosotros los creyentes, cuando nos infligen algún daño, no le tomes en cuenta este pecado. Esa debe ser nuestra oración, que Dios le tenga misericordia y compasión. Esa es la oración de los creyentes, así nos ha enseñado a orar el Señor Jesucristo. A eso se refiere la mansedumbre. Ni siquiera cuando es injustamente, pero manifiesta su indignación cuando se abusa de otras personas. Ahí sí, manifiesta su indignación cuando se le está haciendo daño a otras personas. ¿Me podrían presentar algún personaje bíblico del Antiguo Nuevo Testamento donde alguien se enfurece, demuestra su indignación, su coraje? Los peruanos dicen eso. Me da coraje, dicen los peruanos, me da coraje o me da indignación o le da rabia, se enfurece cuando ve el abuso que se están cometiendo contra las personas. ¿Algún ejemplo de algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento? ¿Quién podría ser? ¿O del Nuevo Testamento también? ¿Alguien recuerda? ¿O alguna referencia, aunque no sea del nombre, alguna referencia grande rasgo de algunas personas Bueno, ¿sí? Isaías denuncia eh, indignándose por las actitudes de injusticias a los demás. Exacto, los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Habacuc, Habacuc también, muy bien. Bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento porque están apelando o tienen como base para su predicación la ley del Antiguo Testamento, que protegía especialmente al pobre, al viudo, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Una y otra vez manifiestan su indignación frente al abuso que se cometen contra las otras personas. ¿Quién más? Un profeta Natán, que le fue a llamar la atención a David. ¿Quién más fue? Elías, cuando la viña de Nabot también, con el rey Acab. Bueno, ahí vemos algunos episodios de personajes que manifiestan su indignación, su coraje, su furia, por decirlo de alguna manera, frente al abuso que se perpetran contra las otras personas. Pablo le dice a los corintios que se está expresando con la caballerosidad del mismo Jesucristo. También habla acerca de gentileza o ternura e indulgencia, con la ternura de Cristo. Primero hablaba acerca con la mansedumbre de Cristo y también ahora con la ternura de Cristo. Se puede traducir como gentileza o indulgencia. Lo que es justo y aún mejor que justo. A eso se refiere la ternura, la descripción como la cualidad que debe intervenir cuando la justicia en general está en peligro de volverse injusta. Lo que Pablo indica es
que no va a insistir en sus derechos ni en la letra de la ley, sino que va a tratar a la situación con el amor de Jesucristo, en el amor de Cristo. O en otras palabras, en el amor de Cristo. Así va a trabajar con los corintios. En la respuesta a sus oponentes, el apóstol Pablo le dice, bueno, esto ya, así ya leímos hasta el verso 6, leímos, ¿verdad? Ahora del verso 7 al verso 11, por favor, hermano David Ruiz. Amén. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como eres de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, y así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Muy bien. Hasta el verso 11. ¿Cuáles son las acusaciones, mi hermano, de lo que hemos estado viendo hasta ahora? Al apóstol Pablo se le está diciendo que es muy tímido, no es capaz de dar la cara, le dice. ¿Por qué no es capaz de dar la cara? Porque es muy tímido. Cuando está ausente, él habla duramente. Es capaz de indignarse, de enfurecerse, de expresar su indignación por medio de carta. Como actualmente se podría decir por medio de Facebook. Cuando alguien está enojado con otro, se habla por medio de Facebook. Bueno, al apóstol Pablo le estaban acusando de ese modo, es muy tímido. Por carta se muestra valiente, pero cuando corresponde a la cara no es duro, es muy tímido. Ahora al apóstol Pablo se le hace otro tipo de acusación, pero ya esta es una acusación muy infantil en la sección que acabamos de leer, hermano. ¿De qué se está, no sé si acusando, o más bien se está menospreciando al apóstol Pablo? ¿De qué manera se desprecia o se le critica al apóstol Pablo ahora, en esta sección que acabamos de leer? Siempre como trasfondo, los enemigos del apóstol Pablo, todo lo que los enemigos del apóstol Pablo decían acerca de este apóstol. Se le hace una crítica de la cual él ya no tiene ningún tipo de responsabilidad. Está fuera de su responsabilidad esta crítica que se le hace. Por su apariencia física. Por su le hicieron una crítica por su apariencia física. Esa es la crítica, que no tiene control sobre su apariencia física. Dice, su presencia física es débil, o su presencia corporal es débil. Ya, esa es la primera. Es decir, no tiene el apóstol Pablo, no tiene presencia. Eso le dijeron. No tiene presencia corporal. No cumple con los estándares de la estética de lo que debería ser. Pareciera que tiene que ver con un predicador, ¿eh? Es decir, el predicador debe tener ciertas cualidades, incluso cualidades físicas. El apóstol Pablo no lo reúne, pareciera que esa fuera la acusación. No solamente esa, sino que también se le hacía otra crítica. ¿Cuál es la otra crítica que se le plantea al apóstol Pablo acá? En este mismo versículo lo menciona, verso 10. Aparte de su deficiencia corporal, o de que no tenía buena presencia. Para ellos no tenía un gran mensaje porque dice palabras despreciables. O no tenía buena retórica, era tosco. En las versiones actualizadas de la Biblia, era tosco para hablar.
Increíble al apóstol Pablo de lo que lo criticaban, ¿ah? No tiene presencia para ser un predicador. Es muy bajo, es muy, uy, increíble. A un pastor un profesor mío de Fatila, que era de la iglesia, que es de la iglesia presbiteriana, cuando fue a predicar a Argentina como pastor en una iglesia escocesa de la iglesia presbiteriana, las más ancianas dijeron, ¿por qué tiene que venir un negro a enseñarnos acá a nosotros o a nosotras? En Argentina ocurrió eso, ¿eh? Ahora en este tiempo, no fue hace el siglo XIX, ocurrió ahora hace poco. Es decir, porque esta persona que era pequeño, era bajo de estatura, y tenía un aspecto de Aymara, porque es Aymara, ¿por qué tiene que venir él a enseñarnos a nosotros? Es decir, ya se criticaba la presencia corporal, no cumplía con el estándar de lo que ellos esperaban. Tenía que tener buena presencia, se criticaban temas estéticos. Y también el apóstol Pablo tiene tosco para hablar, no habla como de manera elocuente, no pronuncia bien las palabras, no sé de qué la habrán. El hecho de que el apóstol Pablo no tenía estas habilidades propias de los retóricos que fascinaban, que encantaban realmente, extasiaban, deslumbraban a la gente cuando se exponían a dar un discurso. De eso le criticaron al apóstol Pablo. Parece entonces que por estas críticas que le plantean al apóstol Pablo, este pequeño grupo pareciera que los predicadores deben cumplir ciertos estándares del cual ellos no tienen control, como por ejemplo la apariencia física. Son como un grupo selecto, una élite, que son muy discriminadores para, para que alguien se dirija hacia ellos. No sé, hermanos, si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o ha conocido de alguien que lo hayan discriminado en la iglesia por esas características de que no habla bien, no tiene buen hablamiento, como dijo alguien por ahí. No sé quién fue el que dijo no tengo buen hablamiento, no me acuerdo el joven este chiquitito. Y, o por otro tipo de discriminación. A mí me pasa, hermano. Ahí. Sí, había organizado una campaña e invité a un predicador. Y había una jovencita que me enteré después que estaba enojada porque no era muy agraciado el predicador. Y me dijo, ¿por qué no invitaba a predicadores más lindos? Dios mío, Pero al final en la campaña se salvaron varias almas, pues, y la campaña estuvo bonita, así que después estaba arrepentida de lo que dijo. Señor, perdónela porque sabe lo que hace. Así decía mi profesora, mi profesora Monarrey Chil de ISUM. Ella es directora de ISUM. Tenía un dicho que decía, Señor, perdónalo porque sabe muy bien lo que está haciendo. A Moody también lo criticaban, ¿eh? Porque no hablaba muy bien, no pronunciaba muy bien las palabras. Y alguien comenzó a contarle todas las palabras que él no pronunciaba muy bien. Y después se le acercó y le dijo a Moody que había cometido muchos errores al momento de predicar. ¿Cuántos errores cometí? Le dijo Moody. Había cometido aquí y acá, fueron como 5 o 10 momentos. Y le dijo, ¿y cuántas personas se convirtieron? Sí, como 5 también. Bueno, ahí está, por cada error, un alma que se convirtió, dijo la respuesta de Moody cuando se defendió. Increíble que hayan ese tipo de discriminación en nuestras iglesias. Bueno, en caso de inmadurez se entiende, ¿eh? Pero no sé si hay personas ya maduras del Evangelio que también tienen ciertos prejuicios contra los hermanos, por la presencia, porque no hablan muy bien. ¿No sé alguna otra experiencia, hermanos, que hayan sabido por ahí, o hayan conocido, de estos tipos de discriminación, de la misma que le plantearon al apóstol Pablo, por la presencia corporal y porque era tosco en cuanto a hablar? ¿Hay más conocidos de otros casos? Muy bien. Qué bueno que no haya más esta experiencia de discriminación. Vamos a seguir entonces. Nosotros estamos en esta parte
del apóstol Pablo, las críticas que se le planteaba al apóstol Pablo. La respuesta que da, dice el apóstol Pablo, nosotros somos tan de Cristo como ellos. Es decir, si ustedes me critican a mí de que soy de presencia corporal débil y mis palabras son toscas, son rudas, no sé hablar bien, porque el hombre tenía mucho conocimiento, pero no se expresaba de acuerdo a los estándares de la retórica de esa época. Pero yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo, igual que ellos. Si estas personas que tienen buena presencia y también hablan muy bien, también soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Cristo les dio la autoridad para ayudarlos y no para causarles daño, el verso 8. Es decir, tiene la autoridad de Cristo. Eso es lo más importante, cualquier otra cosa. Tiene la autoridad de Jesucristo. No les trata de asustar en sus cartas, pues actuará en presencia de ellos tal como les trata en sus cartas. Y el apóstol Pablo ha experimentado en esto porque cuando era fariseo, no tenía problemas. Él perseguía a los cristianos, se presentaba y sancionaba a los cristianos. No tiene este problema de la acusación que le planteaban a él. Una reflexión que podemos extraer acá de William Barclay: cualquier religión que mueva por mirar por encima del hombro a los semejantes y creerse mejor que nadie, no tiene ningún parecido al cristianismo. Es decir, aquí habían personas que se estaban comparando con el apóstol Pablo, y en esa comparación ellos, por supuesto, se sentían superiores al apóstol Pablo. Algunos corintios habían caído tan bajo que comenzaron a ridiculizar a Pablo por su apariencia personal. Los Hechos de Pablo y de Tecla, es un libro que se escribió en el año 200 después de Jesucristo. Se describe al apóstol Pablo como un hombre bajo de estatura. No sé si será correcto o no, pero eso es lo que aparece en este libro, que se escribió 200 años después de Cristo. Puede ser parte de la cultura, y así se transmitió con respecto a la presencia física del apóstol Pablo. Era bajo de estatura, también de poco pelo, es decir, un poco calvo. Por eso que algunas imágenes presentan al apóstol Pablo, algunos íconos antiguos del apóstol Pablo lo presentan como calvo. De piernas torcidas o piernas arqueadas también. De buen tórax, tenía buena capacidad torácica, con el entrecejo muy peludo también, tenía muchos, ¿cómo se llama esto? Cejas. De nariz aguileña, así lo describían el aspecto físico del apóstol Pablo, nariz aguileña. Agraciado, porque algunas veces parecía un hombre corriente, común y corriente, y otras tenía la cara de ángel. Eso es lo que dice este texto, los Hechos de Pablo y de Teclas, en el año 2000 después de Cristo. No estamos seguros si es así, pero eso es lo que dice este texto. Las credenciales de sus pretensiones. Las pretensiones de Pablo, verso del 12 al verso 18. Ellos fueron los primeros en predicar el Evangelio. Tiene el apóstol Pablo autoridad sobre la iglesia de los Corintios. Estas otras personas que llegaron después están edificando sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo ha ido a predicar donde nunca se ha predicado con anterioridad. En cambio, hay un grupo de personas que se está pasando por apóstoles, y no se creen cualquier apóstol, sino que se creen superapóstoles, o los hiperapóstoles. Más grande que los apóstoles. El término que está utilizando el apóstol Pablo acá es muy irónico. Está empleando un sarcasmo, por eso dice los superapóstoles, o los grandes apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice: yo fui el primero en predicar el evangelio a ustedes. Ellos llegaron después. Están edificando el fundamento que yo puse entre ustedes. Ellos no presumen del trabajo realizado por otros. Los otros apóstoles que llegaron después, que en realidad no son apóstoles, sino que son falsos apóstoles, están presumiendo pero del trabajo que realizaron otros. Ellos se glorían en Dios. Es decir, el apóstol Pablo, en el verso 17, yo me glorío en Dios. Más el que se gloríe en el Señor. El testimonio de la conducta que el apóstol Pablo tiene. Dice: no se preocupa por ellos, tal como Dios se preocupa por los corintios. Esto lo menciona el verso 2. Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura al Señor Jesucristo. Ojalá me tolerase un poco de locura,
sí, toleradme un poco. También está así utilizando un sarcasmo acá el apóstol Pablo, porque ¿por qué habla acerca de tolerarme un poco de locura? Porque lo que va a hacer el apóstol Pablo es eh, ponerse como en el mismo nivel de los superapóstoles o estas personas que se hacen llamar apóstoles. También se va a jactar o se va a sentir orgulloso. Dice, se preocupa de ellos tal como Dios se preocupa. No es inferior en nada a los superapóstoles, dice el verso 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O en las versiones actualizadas dice los superapóstoles. No son los apóstoles de Jerusalén, Pedro, entre otros, Mateo, por ejemplo, sino que está utilizando un sarcasmo, un tono muy irónico, a estos que se dicen ser grandes apóstoles o superapóstoles. Aunque en su presencia corporal, en el verso 6, nos dice, pues aunque sea tosco en la palabra, ahora lo menciona, la característica de su palabra, porque esa es la acusación que se le plantea al apóstol Pablo, que de palabra menospreciable, acá dice que es de palabra tosca, aunque sea tosco en palabras, y él también lo confiesa y dice, sí, soy tosco de palabra. Esa es la característica que él tiene, sí, pero no soy en conocimiento. Tosco en conocimiento, no. En palabras sí, pero en conocimiento bajo ningún punto de vista. De eso, esa acusación de ser tosco en conocimiento al apóstol Pablo no se le puede plantear. Desde ningún punto, porque el apóstol Pablo es fariseo, estudió con un hombre renombrado de Jerusalén, Gamaliel, es un fariseo estricto en la ley, y fue fanático también dentro del mundo de los fariseos. Es de Tarso igualmente, una ciudad donde residían los filósofos, escuelas de filosofía, los literatos, los poetas. Conocía muy bien los libros de la cultura griega, era capaz de citarlos de memoria también. Es decir, conocimiento religioso judío no se puede decir que era tosco, conocimiento cultural griego tampoco se puede decir lo mismo porque domina muy bien las escuelas de filosofía que estaban ahí en Tarso, los epicúreos los cita a los estoicos igualmente, contradice a estos dos grupos de filosofía cuando se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando predica en Atenas, cita a uno de los poetas también para relacionarlo con el mensaje del Evangelio. En conocimiento, el apóstol Pablo no es tosco. En palabras sí, pero en conocimiento no. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es defenderse, por eso digo, tolérenme un poco de locura porque me voy a comportar igual que estas personas que se están jactando. Yo también se va a comenzar a jactar. O a presentar sus credenciales. No es inferior en nada a ellos, tiene conocimiento. Le anunció la buena noticia sin cobrarles nada. En el verso 7. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuese enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, le anuncié la buena noticia sin cobrarle nada. Él trabajó con sus propias manos en Corintio, pero también estaba siendo ayudado por las iglesias de Macedonia, y cuando estudiemos según la Epístola Paulinas 2, vamos a ver que la iglesia de Filipenses ayudó financieramente al apóstol Pablo para que pudiera dedicarse a tiempo completo a predicar allá en Corintio. No ha sido una carga para ellos tampoco, porque trabajó con sus propias manos, y esquilmó, nos dice el pasaje bíblico, tuvo que tomar de otras iglesias para poder realizar su trabajo. En el verso 9, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso. Y los ama también, eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta sección. Ese es su testimonio. Ha sufrido estamos en el capítulo 11, verso 16 al verso 33. Ha trabajado más arduamente en el verso 23, más que cualquiera de los otros. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco lo hablo yo más. En trabajo más abundante, en azotes, sin número en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces.
Estas personas que se dicen ser de Cristo, yo también soy de Cristo, dice el apóstol Pablo, y he trabajado más que estas personas. Pues yo les prediqué el evangelio a ustedes, lo fundé a ustedes, fueron engendrados ustedes por lo que yo realicé, y ahora estos que me están criticando llegaron después. Ni siquiera son verdaderos apóstoles, son falsos. He recibido azotes más severos, he estado en peligro constante de muerte, lo dice el verso 23. En 5 oportunidades recibió 39 azotes. Dice 40 menos 1 en el verso 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es una forma de expresar de los judíos. En Argentina, no sé cómo conocen los hermanos, cómo dan la hora cuando son 1:15 por ejemplo. ¿Cómo ellos dicen la hora? ¿Alguien sabe o no? ¿O lo ha escuchado? Un pariente que tengan un amigo argentino. Me parece mucho que le restan. Por ejemplo, dice son las 4 menos 10 Exactamente. para decir las 3:50. Los argentinos hacen eso, esa es la costumbre. Yo solamente lo vi de los argentinos. En Uruguay no recuerdo. Quizás sí, pero no recuerdo. En Argentina sí. Son las 4 menos 10, las 4 menos 15, las 4 menos 20. Siempre recuerdo eso. Acá los judíos también tienen esa forma de contar. 40 azotes menos 1, dice el apóstol Pablo. En realidad está ahí, refiriéndose a los 39. La Reina Valera más literal dice 40 menos 1. Si nosotros consultamos en otra versión actualizada de la Biblia, dirá 40 azotes. Perdón, 39 azotes. 3 veces fue golpeado con varas. Una vez lo apedrearon. 3 veces naufragó. Dios mío, pobre apóstol Pablo. Pasó un día y una noche como un náufrago, verso 25. Este era el apóstol Pablo. Por eso que en las secciones anteriores estuvimos viendo que el apóstol Pablo trabajó arduamente hasta fatigarse mental, física y espiritualmente. De esa manera se desgastó el apóstol Pablo en el servicio. Recuerdo de una pastora que después fue obispa de una iglesia, el doctor Marco la conoce, ha escuchado hablar de ella, cuando falleció el esposo de ella, era el obispo de la misión allá en Perú. Y falleció el esposo y el gobierno no le permitió que pusieran a otra persona. Ella misma tenía que seguir liderando aquella congregación, la misión allá en Perú. Así que ella quedó como la obispa de la iglesia de la misión allá en Perú. Algunos, porque era mujer, no comenzaron a diezmarle, comenzaron a no enviarle la ofrenda. Se rebelaron por el hecho de ser mujer, pero a ella no le interesaba cómo la iban a reconocer. Lo único que a ella le interesaba, dijo, que se desgastaba en el ministerio. Eso es lo que dijo. Me gustó lo que confesó. Yo me desgasto en el ya falleció la pastora. Claudia se llamaba, el apellido no recuerdo. Para que cuando los gusanos, yo me muera, los gusanos se coman el desperdicio, las sobras, porque lo mejor de mi vida lo he dado a la causa del evangelio. Esa es la filosofía de vida que tenía la pastora Claudia. Se desgastaba en el ministerio para que cuando los gusanos se comieran los desperdicios y las sobras, porque lo mejor lo desperdió para siempre. El apóstol Pablo igualmente se trabajó hasta fatigarse arduamente. Por todo aquí está describiendo, precisando ya por qué razón él se fatigó espiritualmente, mentalmente y físicamente. Vivía en peligro de ríos, de bandidos también, de sus compatriotas, de los gentiles, peligro en todas partes. Trabajos duros, fatiga, insomnios, hambre, sed, frío, desnudez, preocupación por todas las iglesias. Esas son las preocupaciones mentales del apóstol Pablo, la preocupación por la iglesia. Los otros son ya problemas físicos. Hay algunos también que son temas espirituales. Todos esos problemas lo pasó el apóstol Pablo. No sé si... Me gustaría que lo analizara un psicólogo. ¿Cómo lo podría diagnosticar el apóstol Pablo? Estresado. No sé cómo lo podría diagnosticar, pero eso es lo que... Y las preocupaciones por la iglesia también. El que ama a Cristo siempre sentirá la angustia de los millones que no han oído hablar nunca de Jesús de Nazaret, como el apóstol Pablo. El que ama realmente a Jesucristo
El que tiene la convicción cristiana de que solo Cristo salva y fuera de él no hay salvación, el que tiene esa convicción va a hacer algo por el Señor, va a compartir la fe con otros, va a estar preocupado por las almas que se pierden. El John Wesley se dice que predicó 42 sermones, 42.000, perdón, 42.000 sermones. Sermón elaborado, no improvisado, porque a veces cuando nosotros no tenemos los sermones a la mano o nos faltó tiempo para elaborar un sermón, predicamos lo que salga en el momento, improvisado. Y John Wesley predicaba sermones elaborados, 42.000 sermones predicó. Recorrió un promedio de 7.500 kilómetros al año, cabalgó 100 kilómetros y predicaba 3 sermones al día, por término medio. Algunos dicen que 5 sermones, yo lo digo en otros 3, no sé cuál será la verdad, si eran 5 o 3, pero Juan Barclay dice que fueron 3 sermones al día. 3 sermones igual es harto, 3 sermones de media hora, supongamos 20 minutos. Pero John Wesley predicaba una hora predicaba John Wesley. En una oportunidad estuvo predicando 3 horas. Cuando tenía 83 años escribió en su diario: yo mismo me admiro, no estoy nunca cansado. Ya esté escribiendo, predicando, viajando, nunca se cansaba este hombre. Igual que el apóstol Pablo. Testimonio de las visiones. Ahora, sin embargo, después de tratar de defenderse frente a aquellos que le están acusando, y también lo están humillando, lo están criticando de la forma de predicar, su aspecto físico también, le están acusando de que no es apóstol, que es muy tímido, que no da la cara, no es valiente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 que tuvo visiones. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el apóstol en esta parte. Vamos a leer del capítulo 12, verso 1 al verso 10. ¿Qué más falta que lea? Hermana Belén, por favor. Hermana Belén parece que no ha leído todavía. Del verso 1 al verso 10, capítulo 12. Ya, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. El apóstol Pablo dice que hace 14 años fue llevado al paraíso, vio cosas inefables que no le daba al ser humano conocer. Fue llevado al paraíso, pero no hace alarde de ello, más bien hace alarde de sus debilidades. Para evitar que se volviera presumido, el Señor le dio una espina en la carne. Con respecto a este aguijón en la carne, en la tarea había una pregunta, que investigaran acerca de qué podría ser este aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que ustedes vieron y observaron? O investigaron en sus comentarios bíblicos.
¿Qué podría ser este aguijón en la carne del apóstol Pablo? Bueno, por ejemplo, algunos comentarios tradicionalistas aluden a una debilidad o enfermedad física posiblemente en los ojos, pero también, por ejemplo, Kistemaker él alude a diferentes sugerencias al respecto, entre ellas epilepsia, histeria, neuralgia, depresión y también incluido problemas oculares, hasta la malaria, lepra, reumatismo, hasta problemas del habla. También con cuerdas similares, un poco Samuel Pérez Milos al respecto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor Marcos. Sí, eso es toda la explicación, no es una sola explicación que se ha dado, son muchas, del aguijón en su carne. Algunos también pueden ser tentación espiritual, dicen algunos comentaristas. Otro, este aguijón en su carne podría referirse a las oposiciones y persecuciones, o también tentaciones carnales, o algún defecto físico que tuviese el apóstol Pablo, la epilepsia, padecía de epilepsia también. William Barclay cree, no es que lo sugiere, como los otros comentaristas bíblicos, estos son las posibles enfermedades o hay interpretaciones del aguijón en la carne del apóstol Pablo. Pero William Barclay dice, no, esto es de epilepsia, en su comentario al libro de Gálatas. Porque en Gálatas dice, no me escupiste, cuando fui a vosotros no me escupiste. La gente escupía cuando le daban ataque de epilepsia, porque pensaban que con escupirle a este enfermo de epilepsia se le impedía que estos demonios que lo atacaban ingresaran a uno. Por eso lo escupían. Debió haber sido muy asqueroso un pobre enfermo de epilepsia en una vía pública, en una feria, quedar lleno de escupo a tanta gente tratando de evitar que se les metan los demonios dentro de este demonio de epilepsia. Pero era la creencia antigua, la superstición antigua. Yo no sé si será así, si será lo correcto, pero eso es el alcance que dice o que da a conocer William Barclay. Otros dicen, sufría de severo y postrante dolor de cabeza. Yo no sé de dónde sacarán esto de dolores de cabeza, o ataques crónicos recurrentes de fiebre de una cierta malaria vírica que desechaba las costas del mar Mediterráneo. No se sabe con certeza a qué podría aludir este aguijón del apóstol Pablo. Yo creo que es mucho mejor que no lo haya explicado desde el apóstol Pablo, porque en esta ambigüedad del aguijón en la carne, cualquier problema, dificultad, enfermedad, de cualquier índole que tengan los hermanos, se puede interpretar como su aguijón, con la misma finalidad del apóstol Pablo. Entonces, todas las personas, al ver al apóstol Pablo, se identifica con él. Yo creo que es mucho mejor que no se especifique el aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Le habrá faltado la fe al apóstol Pablo para orarle al Señor de que le quitara este aguijón en la carne? ¿Por qué no confesó, no decretó la liberación de este espíritu que le abofeteaba su rostro? No lo ató, primero no identificó el nombre del espíritu y luego lo ató y expulsó. ¿Por qué no hizo ese procedimiento de conocer el nombre del espíritu que lo abofeteaba, luego de atarlo y luego expulsarlo y decretar la expulsión de su cuerpo físico? ¿Qué habrá ocurrido con el apóstol Pablo? ¿Por qué no hizo eso? Bueno, estoy utilizando una práctica moderna, pero aparte de eso, que sea moderna. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo era un muy buen conocedor del Señor. No entendemos que él no iba a obligar al Señor en contra de su voluntad. Él es siervo, él era servidor del Señor y por lo tanto Dios es soberano primeramente. Y por lo tanto esto concuerda, creo, con lo que nos relata el libro de Job también. Porque Job, a pesar de que él no estaba en maldad, le llegó un aguijón también en su carne.
Entonces nos hace ver que Dios los permite con un propósito en realidad, y si Él lo quiere así, para que también su poder entonces se perfeccione en nuestras debilidades, así debe ser. Y lo veo yo de muy cerca porque nosotros, mi esposa, como ella, por ejemplo, nació con una enfermedad desde niña, siempre nosotros conversamos y decimos, si tuviéramos que aplicar esa doctrina que hoy día aplican estos predicadores modernos, eh, seríamos, bueno, entonces estamos malditos, un poco como los amigos de Job, Exacto. un poco ignorantes de la verdad de la doctrina, de lo que realmente dice la palabra. Entonces creo que a Pablo no le faltó la fe, ¿no? Al contrario, reconoció la soberanía de Dios y lo aceptó como tal, algo que está en todos nosotros y que Maker hace el comentario y dice la soberbia es algo que tan sigilosamente va tratando de meterse y manifestarse, que creo que las debilidades, dice, son un método muy eficaz para retenerla y contenerla. Y de barro, instrumenta en las manos del Señor y la gloria debe llevarse al Señor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor Marco, por esa reflexión. E intento, como todos nosotros nos estamos esforzando en interpretar esta palabra, y contrastando con estas doctrinas modernas de la hiperfe y la superfe. Un pastor de Paraguay que hizo un trabajo para ISUM, una monografía para cumplimiento de uno de los seminarios, habló acerca de la hiperfe y dio un tema, recuerdo, hace un año atrás en el Instituto Bíblico, lo invité y ahí había algunos hermanos que estaban conectados. Pero de la hiperfe pareciera que el Dios nuestro fuese un Dios subordinado a otro Dios panteísta denominado fe, porque dice Dios se mueve en fe. Y pareciera que uno, si accediera a ese otro Dios de la fe, pudiese controlar al Dios nuestro, con el cual que es persona. Esa es la imagen que queda, o la doctrina detrás de, de esta, de esta nueva corriente de la super o la hiperfe. Eso no hizo el apóstol Pablo entonces. Pablo fiel en sus admoniciones, su servicio abnegado, ha hecho las señales de un apóstol. ¿Cuáles son estas señales de un apóstol? Prodigios y milagros también. Con todas las señales de apóstol han sido hechas ante vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Qué más? No ha sido carga para ellos, no ha sido un agravio, dice el apóstol Pablo, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. No ha sido una carga para la iglesia de los Corintios, porque no fue sostenido económicamente cuando estaba trabajando entre ellos. Le visitará por tercera vez, los tratará como un padre a sus hijos, no le ha tendido ninguna trampa, tampoco no los ha explotado, como ocurría con los otros grupos de personas que iban a trabajar en la iglesia de Corintios. Que cuando vuelvas me humille Dios entre vosotros, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, que no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol Pablo va a ir va a visitarlo nuevamente, pero él no quiere, tiene ciertos temores. Aquí lo menciona el verso 19 y el verso 21. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencias. Los fundados temores del apóstol Pablo son a que existen entre ellos peleas. ¿Tiene miedo el apóstol Pablo a ir allá? Porque se va a encontrar con este problema, que van a haber peleas nuevamente. Arrebatos de ira, explosiones de ira. Esto en las carreteras, en las calles, en el centro se ven estas explosiones de ira en los colectiveros, o los choferes de micro también se ve, o cualquiera, todos los choferes.
rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alboroto, todo eso el apóstol Pablo teme de que se va a producir, de que se está produciendo en esta iglesia. Cuando él llega allá se va a encontrar con todo este problema. A que no se hayan arrepentido tampoco de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado, porque algunos siguen todavía participando en los cultos idolátricos y los cultos idolátricos de sus vecinos, parientes también que siguen asistiendo a estos cultos idolátricos. Todo eso está integrado ahí. El apóstol Pablo tiene temor de que la iglesia esté en un estado deplorable de pecado. La realidad de una iglesia no se ve en el esplendor de su edificio, tampoco en lo elaborado de su liturgia, o en la riqueza de sus ofrendas, o en el tamaño de la congregación. La realidad de una iglesia se ve en las vidas que han sido transformadas a la imagen y semejanza de Cristo. El éxito de una iglesia está allí. Ahí está la gloria de una iglesia, en las vidas transformadas por el poder de Cristo. El que la congregación haya alcanzado la estatura de un varón perfecto, a la imagen y la semejanza de Jesucristo. Su probable visita a Corinto por tercera vez no será indulgente, dice el apóstol Pablo, con los que antes pecaron. Les escribe para no ser severo con ellos. La petición del apóstol Pablo es que no hagan nada malo, que sean restaurados también. En el capítulo 13, Pablo termina la carta con 4 cosas, con una advertencia para ir a Corinto. Hay problemas y él lo va a ir a solucionar. Aquello que me estás diciendo que yo soy tímido y no soy valiente para dar la cara, bueno, tal cual como yo lo escribí en una tercera carta, con muchas lágrimas, así mismo me voy a presentar con severidad cuando esté presente con ellos mismos. Además que el apóstol Pablo es el fundador de esta iglesia, él tiene plena autoridad. Hay un grupo también muy importante de Corintio que lo respalda. Por eso le dice, voy a ir a Corintio a solucionar los problemas. Con un deseo, que los corintios actúen como es debido. Con una esperanza, que sigan adelante hacia la perfección. Espera que escuchen la exhortación que les ha dirigido en esta carta. Que vivan en armonía y también en paz los unos con los otros. Acaba con una bendición. Una de las mejores maneras de hacer la paz con nuestros enemigos es orar por ellos. Porque nadie puede odiar a una persona y orar por ella al mismo tiempo. Es decir, para que no haya rencor u odio hacia alguien, lo que tiene que hacer es orar, dice un comentarista bíblico, porque nadie va a odiar a una persona si está orando por ella. Así concluye esta parte de la carta. Tened gozo, perfeccionados en el temor del Señor, pero en la perfección cristiana. Aquí se habla acerca de la perfección cristiana. Por eso este título de la perfección cristiana es aplicable porque es sacado de la Sagrada Escritura, que tiene que ver con la madurez espiritual. Y consolados también sé de un mismo sentir, un mismo pensamiento, vivir en paz, y Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludos unos con otros, con ósculo santo, que era la forma del saludo cristiano primitivo. El ósculo santo es un beso que se daba en la mejilla, el ósculo santo. Actualmente, ¿cómo se saluda a los hermanos? Con la mano, así. Bueno, es porque en nuestra forma cultural simplemente de dar la bendición, Dios le bendiga, o un abrazo también. Bueno, ahora ya no hay problema de dar la mano y de abrazar, ¿no? a los hermanos. Cuando es con mayor cariño, más fuerte el abrazo. Y, ¿qué más? La gracia, esta bendición termina con un saludo trinitario, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo un judío, un rabino, un fariseo, un monoteísta, existe un solo Dios, pero sin embargo, aquí le está atribuyendo una cualidad propia de la divinidad a Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, que es propio del Padre. Pero acá el apóstol Pablo presenta la fuente de esta gracia, el origen de esta gracia, al Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Y luego habla acerca del amor, y el amor de Dios. Aquí está hablando acerca del amor del Padre. Pero también hay otra persona que está presente, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, concluye el apóstol Pablo. Ahí tenemos el saludo trinitario. En una oportunidad, estando en uno de los módulos de Midwestern Baptist Theological Seminary,
le planteé a uno de los profesores que quería hacer un trabajo, la tesis doctoral, quería hacerlo con los judíos mesiánicos, pero principalmente el tema del antitrinitarismo o de las doctrinas antitrinitarias. No lo pude hacer porque era un tema doctrinal y para medirlo es diferente, porque tiene que implementarse un proyecto y luego medirlo e informarlo. Por eso no lo puedo hacer, pero quería hacer ese trabajo. Y del tema que le planteé, el problema que había, una de las sugerencias que me presentó uno de los profesores fue que empleemos nosotros un lenguaje trinitario. Y acá tenemos un modelo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esas son las bendiciones finales del apóstol Pablo, así termina su carta. En uno de los Tedeum evangélicos del año 78 o 79, no sé qué año habrá sido, pero aparece en YouTube, aparece el obispo Mamerto Mancilla Tapia. Y él despide esa reunión con estas mismas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así concluye un culto. Entonces, lo que él sugería es utilizar un lenguaje trinitario, para que la conciencia nuestra sea una conciencia trinitaria, porque la doctrina cristiana, toda la teología cristiana, toda la iglesia, todas nuestras actividades que realizamos en nuestras congregaciones, presupone la Trinidad. Está la Trinidad presente allí. En nuestras oraciones también está la Trinidad presente, porque sabemos que nos dirigimos al Padre por medio del Hijo, pero en la comunión con el Espíritu Santo. Por eso que está siempre presente en nuestras oraciones las tres personas, y estamos orando a las tres personas. Por eso es muy importante esta doctrina de Trinidad. Y el apóstol Pablo acá lo menciona explícitamente. Sigue siendo monoteísta, pero ahora ha incluido tres personas dentro de esta divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así concluye esta importante epístola, este autor. Muy bien, mi estimado hermano. Lo pasamos un poco. Pero como esta es la última clase, algunas lecciones espirituales, mis hermanos, rápido, o aplicaciones prácticas, que es lo que más le resaltó de relevancia o importancia de estas dos epístolas. Bueno, no mirar las apariencias, sino aprender a recibir el contenido que Dios nos manda por los instrumentos de Dios, una los importante, profetas del Señor, pues que nos ministran la palabra. no ser prejuicioso por los aspectos físicos, muy infantil, muy infantil llegaron los enemigos del apóstol Pablo. Muy bien, ¿quién más, hermana Nicole? Hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Perfecto, muy bien, hermana Vivian. El ministerio de la reconciliación, el de llevar el mensaje a otros. Ser la como embajadores de Cristo. Perfecto. Hermana Daray. El mensaje de la cruz es el mensaje central que cada uno de nosotros debemos predicar y no olvidarlo, porque los corintios hicieron eso, se dedicaron a cualquier cosa, a todo lo que se les ocurre, pero olvidaron el mensaje de la cruz y se dividieron, cayeron en varios errores. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta, como decía el apóstol Pablo, no predicar nada, predicar y nunca olvidar que el centro del evangelio es Cristo y este crucificado. Oh, qué hermosa predicación. Eso, no procuré no saber nada entre ustedes, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Que me gusta ese mensaje de la cruz, de que me hace vibrar el mensaje de la cruz. Porque esa es la que nos salvó, Cristo crucificado. Hermano David. La interesa del apóstol Pablo para poder enfrentar las cosas contrarias que le hacían, o que el enemigo en este caso utilizaba ahí a los mismos miembros de la iglesia, y cómo él lo enfrentaba. O sea, nunca desmayó, nunca
se aminoró a estas situaciones y la supo enfrentar ya con estas cartas y era tan contundente sus defensas que dan un mensaje de que de contundencia y de este caso de algo que no podemos, no cualquiera puede deslegitimar el trabajo de caso de un gran apóstol como fue el apóstol Pablo. Así que esto nos debe enseñar a nosotros también de que a veces por cosas a veces más pequeñas tendemos a flaquear y si vemos todo el testimonio del apóstol Pablo, su fe nunca disminuyó ni claudicó en lo que en lo que en este caso él tuvo que enfrentar. Así que con eso yo me quedo. Perfecto, David. Muchas gracias. Ana Belén. Respecto a esta última carta, bueno, son varias las enseñanzas, algunas han nombrado mis hermanos. Bueno, a mí la que me llamó la atención fue ahora en esta última clase la importancia de ser generoso, de aportar para la obra de Dios. Es interesante cómo, ver cómo esto también demuestra el amor cristiano, el amor que tenemos hacia nuestro prójimo, y cómo también dar voluntariamente, sin egoísmo, permite también que se demuestre, ¿cierto? Y se vea la gloria de Dios. Y que todos seamos bendecidos a través de ser generosos. Así que eso, hermano. Perfecto, Ana Belén. Muy bien. Te preguntaré a Ana Ruth, pero se conectó la mano Ruth. Muy bien, mis estimados hermanos. Vamos a finalizar entonces. Terminando esta clase, le voy a enviar el examen B y ustedes lo pueden enviar hasta mañana. Tienen tiempo para enviarlo sin problema.